Hola chicos, en este video vamos a resolver el ejercicio 8.10 del libro de Ocon y Tojo, el cual dice: en un sistema de extracción en múltiples etapas en contracorriente se han de tratar 60 toneladas por día de un material de cobre cuya composición, después de someterlo a tostación, es la siguiente: 8% de sulfato de cobre, 4% de agua, 88% de ganga inerte, y como agente extractor se empleará una cantidad de agua tal que la concentración de la disolución separada sea del 12% en sulfato de cobre, y en ella ha de encontrarse el 98% de sulfato de cobre que entra con la alimentación. La cantidad de disolvente agua retenida por el sólido inerte en las condiciones de operación es de 1.6 kilogramos de agua por kilogramo de inerte. Calcúlese: inciso A, cantidad necesaria de agua; inciso B, coordenadas del polo; inciso C, número de etapas. Ok, primero, antes que nada, tenemos nuestro diagramita. Vamos a acomodar los datos que ya tenemos y vamos a buscar lo que nos haga falta. Para empezar, sabemos que estamos tratando 60 toneladas por día de nuestro material. Entonces tenemos que la entrada es 60 toneladas por día. Muy bien. Y tenemos toda la composición de esta alimentación, que del soluto es 8 entre 100, 0.08. De agua, que es el disolvente, 0.04. Y de la ganga inerte tenemos que es el punto 88. El punto 88. Y de momento es la única información con la que contamos para nuestro diagrama. Para poder encontrar el primer inciso que nos están pidiendo, que es la cantidad de agua necesaria, que sería la cantidad de disolvente que vamos a utilizar, vamos a necesitar la información extra que nos dan en el problema. Es decir, vamos a necesitar la información de la cantidad de soluto separado y el porcentaje que representa. Aquí estamos esta información y esta información. Ok, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? Ahí nos están diciendo que para empezar debe estar el 98% del sulfato de cobre inicial en el refinado. Aquí en el refinado tiene que estar esa cantidad. Vamos a poner aquí nuestros cálculos. Ok, ahora estamos hablando del refinado EN. Tenemos que debe ser 0.98 por del total. Es lo que se está recuperando. Sabemos que al principio en la entrada tenemos 60 toneladas por día. Y también tenemos que la cantidad de soluto que hay es de 0.08. Es la fracción del soluto en la entrada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de las 60 toneladas por día multiplicadas por su fracción, que corresponde al soluto.
Entonces 60% por 0, eso es igual a 4.8 toneladas del soluto por día. Y tenemos que de esas 4.8 toneladas, el 0.98 están en el refinado. Entonces esos 4.8 lo tenemos que multiplicar por 0.98 y esa es la cantidad que va a haber en el refinado. Okay, esta es la cantidad que va a haber en el refinado. Muy bien, entonces sabemos que en el refinado hay 4.7 total de toneladas de soluto por día. Ok, ¿qué otra cosa conocemos de aquí? Conocemos que esta disolución es el 12% de sulfato de cobre. Si estamos hablando que es el refinado, entonces en el refinado no debe haber material inerte. Si no hay material inerte, únicamente la disolución está compuesta por el soluto y por el disolvente. Entonces tenemos que la fracción del soluto en este caso es del 12%. Entonces tenemos que el 0.12 debe ser igual a la cantidad de soluto entre la disolución, que es el soluto más el disolvente. De aquí despejamos D, que es el disolvente, ya que ya contamos con la cantidad de soluto, y de esta manera podemos conocer la cantidad de disolvente. Entonces despejamos. Tenemos que 0.12 por S más D debe ser igual a S. Y multiplicamos ese 0.12 por todo. Entonces sería 0.12 S más 0.12 D. Eso debe ser igual a S. Ok, seguimos. Y después tenemos que despejar D. Entonces tenemos que 0.12 D debe ser igual a S menos 0.12 S. Y después tenemos que D debe ser igual a S menos 0.12 S, que S menos 0.12 es 0.88 S dividido entre 0.12. Y conocemos la cantidad que es S. Entonces es 0.88 por 4.704 entre 0.12. Y eso nos da como resultado 34.496 toneladas de disolvente por día. Ok, entonces ya tenemos tanto la cantidad de soluto como la cantidad de disolvente. Simplemente la sumamos y la suma va a representar todo el refinado. Y de igual manera ya contamos con todas las fracciones.
Entonces, si lo sumamos, nos vamos a dar cuenta que el refinado es igual a 39.2 toneladas por día, haciendo aproximaciones. Donde la fracción del soluto es 0.12 y la fracción del disolvente debe ser 0.88. Ya contamos con eso. Y ahora vamos a hacer uso de la información extra que teníamos. Es decir, esta información extra que en las condiciones nos dicen que 1.6 kilogramos del disolvente se quedan por cada kilogramo de inerte. Y sabemos que el inerte pasa del refinado al refinado sin pasar por ni el extracto ni por la parte de disolvente, claramente. Entonces tenemos que el 88%, que es el punto 88 de 60, todo va a estar pasando hasta el final, hasta el último refinado. Eso quiere decir que el refinado que va a pasar es de 60 por 0.88. Eso quiere decir que la parte del inerte es de 52.8 toneladas de inerte por día. Sí. Okay. Esas 52.8 toneladas van a irse para todos los refinados, incluyendo el último. Entonces, digamos que tenemos una parte de la composición de esa parte inerte. Lo voy a poner más abajo. Aquí ya estamos hablando de el inerte del extracto del refinado. Ok, aquí estamos hablando del refinado. ¿Qué otra cosa sabemos del refinado? Sabemos por la información extra que hay 1.6 kilogramos de agua por kilogramo de inerte. Ok. Entonces, vamos a utilizar este factor aquí abajo y vamos a multiplicar. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay 52.8 toneladas de inerte. Y eso lo vamos a multiplicar por el factor que por cada que va a haber 1.6 kilogramos de disolvente por kilogramo de inerte. Kilogramos de disolvente por kilogramo de inerte. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos da 84.5 toneladas por día de disolvente, nada más. Muy bien. ¿Y qué otra cosa sabemos? También sabemos cuánto está sobrando del soluto, porque sabemos que el punto 98 se va hacia el refinado, pero ese punto 02 del total tiene que irse para el refinado. Entonces vamos a utilizar esas relaciones y esa información que ya tenemos para calcular cuánto se tiene que ir para el refinado. Ok. Voy a mover esto. Entonces ya tenemos la cantidad de inertes, la cantidad de disolvente y aquí
aquí sabemos que sobraba o bueno, no sobraba, que el 98% se recupera por el extracto. Por lo tanto, el 2% se debe ir al refinado. Siendo esto así, entonces tenemos que la entrada son 60 toneladas por día y lo multiplicamos por 0.02 y esto es igual a 60 1.2 toneladas por día de el soluto. Ok, sabiendo esto, entonces podemos sumar cada una de las cantidades. El refinado total estará dado por 52.8 más 84.5 más 1.2 y eso da como resultado 138.5 toneladas por día. Ok, nos vamos arriba y tenemos que el refinado son 138.5 toneladas por día. De igual manera ya podemos conocer toda la composición dividiendo cada una de las cantidades entre el total y quedaría de la siguiente manera. Quedaría la fracción del soluto debe ser 0.01, la fracción del disolvente 0.61 y la fracción del inerte 0.38. De esta manera ya tenemos con casi toda la información y lo único que habría que hacer para saber la cantidad de disolvente sería hacer un balance. Entonces, entradas menos salidas. Vamos a hacerlo para conocer la cantidad de disolvente. Ahora estamos en disolvente. Muy bien. Las entradas entre el disolvente junto con la alimentación, y esto debe ser igual al refinado más la cantidad de el refinado y la cantidad de extracto. Resolvemos para la cantidad de disolvente, sería igual a D es igual a la cantidad del refinado más la cantidad del extracto menos la cantidad de la alimentación. Eso va a ser igual a, ya aclaramos que el refinado son 138.5 toneladas por día más el extracto que fue un total de 39.2 toneladas por día y le quitamos la alimentación que eran 60 toneladas por día y eso nos da 117.7 que lo voy a redondear y lo voy a dejar en 118 toneladas por día.
para fines prácticos. Y ok, ya tenemos la respuesta del inciso A. Esta es la respuesta del inciso A. Ok, entonces vamos a colocarlo en nuestro diagramita. Aquí son 118 toneladas por día. Muy bien. Ahora vamos a calcular las coordenadas del polo. Para calcular las coordenadas del polo necesitamos tener las fracciones o la composición de cada uno de las salidas y entradas de nuestro sistema de extracción. Y nos falta entonces conocer estas fracciones. Para este caso, como ya conocemos toda la información adicional, simplemente lo que tenemos que hacer es un balance de componentes y conocer cualquiera de estos dos, y después eh, sabemos que la suma de las fracciones debe dar igual a 1 y hacer la diferencia de fracciones. Vamos a calcularla en este caso para el disolvente. Vamos a calcular la fracción del soluto en el disolvente. Calcular la fracción del soluto en el disolvente. Bueno, en este caso creo que en el problema no se especificaba que tuviera disolvente. Ah, no, como en este problema no tenemos disolvente, no tenemos soluto en el disolvente en sí está entrando puro, entonces vamos a utilizar el método de Baker normal para resolverlo. Entonces ocupamos encontrar, aquí no va a haber nada de soluto, 0, y el disolvente pues 1. Es completamente disolvente. Entonces resolvemos el método de Baker. Y bueno, voy a poner qué resultados se supone que debemos de tener. Ok, ya tenemos todo. Si se dan cuenta, para el inciso A tenemos que eran 120 toneladas por día, lo cual sí lo cumplimos. Fueron 118, que pues se acerca mucho, seguramente ellos redondearon un poco. Ya ahora vamos a hacer el inciso B, que es el polo. Para calcular el polo ya hay una fórmula, la cual vamos a utilizar aquí. Calcular el polo. El polo está compuesto por una parte para el soluto y otra para el disolvente. La ecuación que viene en el libro es X P S debe ser igual a F por su fracción del soluto menos el refinado
por su fracción de refinado. Ok, escribí las fórmulas. Ahora solamente es cuestión de sustituir. Que serían 60 por 0.08 menos 39.2 por 0.12 y abajo serían 60 menos 39.2. Esto nos da como resultado 0.0046, que es aproximadamente 0.0005. Y para el lado inferior tenemos que es 138.5 que multiplica a su fracción de disolvente, la fracción de disolvente, que es 0.61 menos la cantidad de disolvente, que eran 118, lo pusimos como 118, y abajo 138.5 menos 118, y eso da como resultado menos 1.63. Y bueno, si nos vamos a ver lo que nos pedía el libro, tenemos que, nos decía que tenía que ser 0.005 y menos 1.8, y aquí nada más se me fue un 0. Listo. Y nos acercamos muchísimo. Nada más discrepa un poco el polo para el disolvente, pero es casi igual. Y ya podemos irnos hacia el último inciso, inciso C. El número de etapas, si no me equivoco. Número de etapas, muy bien. Inciso C, número de etapas. Vamos a utilizar el método de Baker para resolver eso. Y lo vamos a desarrollar aquí abajo. Recuerden que tenemos que calcular F a n. Y vamos a poner número de etapas. Ok, primero tenemos que calcular la F. ¿Quién es F? El soluto en el refinado final entre el soluto en la alimentación. Es la cantidad que quedó en ambos, o que tienen ambos. En el refinado final ya lo habíamos calculado, pero, bueno, de igual, ya lo habíamos calculado, que es el 1.2. Entonces aquí ponemos 1.2. Y en la alimentación tenemos que es las 60 toneladas por el 0.08. Eso nos da igual a 0.25. Y una vez que obtenemos F, entonces determinamos el inverso de F, que es simplemente 1 sobre F. Esa cantidad es igual a 1 entre 0.25, y eso da igual a
Déjenme ver si no tengo ningún error. Continuamos, ya conocemos el inverso de f y ahora tenemos que calcular a' y an, que en este caso cambiaron porque en algunos ejercicios depende si la cantidad de disolución retenida por el inerte se mantiene constante o la cantidad de disolvente o la cantidad de soluto. En este caso, como es la cantidad de disolvente únicamente el que se mantiene como inerte, que se mantiene constante, que va acompañado del inerte, entonces para encontrar A' y AN', tenemos que dividir la cantidad de solvente en la entrada, que son 118, entre el solvente retenido. El solvente retenido sabemos que que es la cantidad que está al final, que corresponde al el 61% de 138.5. 138.5 por 0.61 y eso nos da 1.39, mientras que A' es la cantidad de solvente en el extracto final, que sería la cantidad de extracto final, que son 39.2 multiplicado por la fracción, que es 0.88. Y eso dividido entre el solvente retenido, que es el mismo. Lo cual da aproximadamente 0.41. Y listo, tenemos todo para empezar las iteraciones que nos darán la cantidad de etapas. Si han visto ejercicios anteriores, más o menos deben saber cómo calcular, cómo hacer este cálculo. Número de etapas. Okay. Tenemos nuestra fórmula general. Aquí lo único que cambiaríamos es que en vez de ser A sería A' y AN', perdón, y A'. Es únicamente lo que cambiaría en la fórmula. También estamos hablando que el solvente lo estamos considerando como puro, por lo cual no tenemos la otra parte de la ecuación. Ya tenemos que 1 sobre f debe ser igual a 4, entonces dentro de nuestras iteraciones, este número de la derecha también nos debe dar igual a 4 o cercano a 4. Lo que no debe es pasarse de 4. Entonces, por ejemplo, para la primera iteración tenemos que empezar desde n cuando n vale 1. Entonces, si vamos a la primera iteración, únicamente tendríamos este término que sería an, que multiplica a por 1 a la menos 1, que eso sería igual a la 0. Esto sería igual a este mismo número con a la 0. Y seguimos haciendo las iteraciones, siempre respetando y dando las siguientes partes. Por ejemplo, este es para una etapa. Que realmente para una etapa no nos interesa porque entonces ya no sería contracorriente, sería de una sola etapa. Si lo queremos hacer ahora, por ejemplo, para 2 etapas,
Entonces sería esta fórmula y lo dejaríamos hasta a la a0 más a1 y eso multiplicado por lo demás. Y así nos iríamos, dependiendo de las etapas que tenemos que hacer las etapas hasta que nos dé esta cantidad 1 sobre f que nosotros deseamos. Si va a ser para 3 etapas, entonces tendríamos que llegar hasta la a al cuadrado. Y así vamos haciendo las iteraciones, sustituimos los números y a continuación les voy a presentar una tabla donde ya viene el valor de la derecha, el valor correspondiente a la sumatoria, a la parte derecha de esta ecuación, que es la sumatoria. Muy bien, aquí está una gráfica que muestra el valor que obtienen en cada una de las iteraciones para las etapas. Entonces, cuando lo hagan en la primera etapa van a tener un valor de 1.40, cuando lo hacen para 2 etapas 1.98, para 3 etapas 2.78, y se dan cuenta todos estos números se van acercando al 1 sobre f, que es el 4, pero no llegan a él. El 4 se acerca mucho, pero es menor, entonces no nos interesa porque tiene que ser o mayor o igual. Entonces hasta 5 el valor es de la derecha es 5.492267. Entonces como ese número es mayor a nuestro 4 y el 4 pues todavía no, entonces vamos a decir que son 5 etapas las que se necesitan 5 etapas las que se necesitan para nuestro proceso. Y bueno, es la discrepancia que tiene el resultado que muestra el libro, que según el libro deben ser 13 etapas, pero esto no se puede hacer así. Entonces, no sé si a alguien le haya resultado, si le resultó así me lo puede comentar y podemos discutir cuál es la manera en la que la realizó. A mí por lo pronto, utilizando este método analítico, el resultado me da que es de 5 etapas. Y listo, ya tenemos todos los resultados que queríamos. Este es el C, A, B y C. Y si les gusta el video, por favor denle like, compartan y estoy al pendiente de los comentarios y observaciones que se necesiten hacer. Saludos y que tengan buen día.